Genial. Entonces, RTH calculado o medido y VTH calculado o medido en el fondo es lo mismo. Literalmente lo mismo. A ver si han estudiado. Señor Benjamín, ¿cómo yo determino la RTH o cómo yo mido la RTH? Aló. Reduciendo. ¿Reduzco primero y después nulo la fuente? ¿O tiene un orden eso? Ya. ¿Y por qué se anulan las fuentes, Jeremy? Para que no haya corriente. Ya. RTH, para que lo noten, RTH es lo mismo que tomar el ómetro y medir entre los puntos A, B. Así una explicación bien rápida para quienes no estuvieron el lunes. ¿Quién no estuvo el lunes? Cáceres, creo, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más no estuvo el lunes en la clase? ¿Hay alguien que no haya estado el lunes en la clase? Chicos, yo sé que están comiendo y varias cosas, ¿ya? Yo lo tengo claro. Pero porfa, traten de contestar lo más rápido posible, así, por último, si están entendiendo, pongan que sí o cualquier cosa, porque yo así puedo seguir avanzando. Creo que el Diego no estuvo, Siepo, Cáceres. Y creo que Manrique tampoco. Pero Manrique hoy día tampoco está, así que no saco con reexplicar eso para alguien que no. La idea es que hay alguien que no estuvo ahora. Que ahora sí está, que no estuvo el lunes. Ah, Carreño. Carreño, ¿tú estuviste el lunes? Ya. Bueno, entonces, RTH es medir la resistencia entre los puntos AB. Pero ojo, siempre que voy a medir resistencia en un circuito, sea entre los puntos AB, sea que quiero medir la misma resistencia de R7 o de cualquier cosa, esto no es para Thevenin, esto es para todo. Yo no puedo tener fuentes conectadas en mi sistema. ¿Por qué? Porque el ómetro, ¿saben cómo mide resistencia el ómetro? Sencillo. Él obviamente en un circuito cerrado lanza una corriente por uno de sus extremos, obviamente, y recibe la corriente de vuelta, y obviamente eso genera una caída de tensión en el circuito, y en base a eso el ómetro sabe cuánto es el valor resistivo del circuito. El problema es que si tengo fuentes conectadas, primero va a pasar que esa corriente se va a ver interferida por otras corrientes que estén en el circuito, y además se va a quemar porque la cantidad de corriente que soporta el ómetro, o al menos el instrumento en modo ómetro, es muy distinta a la capacidad que soporta el instrumento en modo voltímetro o en modo amperímetro. ¿Entienden? Es decir, la corriente que él tira es pequeñita. Entonces piensan ustedes, está preparado para recibir una corriente súper pequeñita de vuelta. ¿Qué pasa si, en la mayoría de los casos, qué pasa si la corriente que recibe de vuelta al momento de hacer la medición no es pequeñita? Se quema, ¿se entiende? Y no se va a quemar un fusible, se va a quemar el instrumento. Porque no estamos midiendo corriente. Claro, es muy potente. Entonces, eso.
Ya sea Thevenin o cualquier cosa, siempre que vamos a medir resistencia hay que asegurarnos que la fuente no está conectada. Ahora, en el caso de Thevenin, la resistencia de Thevenin es la resistencia entre los puntos AB. De eso estamos todos claros. Pero como tenemos fuentes, no solo hay que sacarlas, sino que hay que bypassarlas, es decir, anularlas con un cable generando un cortocircuito. En español sería sacar las fuentes, correrlo un poquito más abajo para poder hacer el corte. Sacar las fuentes, pero unir el circuito ahí donde estaba conectada la fuente, para cerrarlo, para que quede cerrado. Porque si yo la saco, ¿qué pasa si la saco y la dejo así? Queda abierta ahí el circuito, ¿cierto? Por ende, si lo dejo abierto, no me sirve. ¿Ya? Y ahora vamos a medir, exacto, ahí no llegaría de vuelta y no estaría considerando esa resistencia. Vamos a medir max. ¿Qué pasa si no da max? Cambiamos el rango o la escala. Siempre de menor a mayor en ohm y en corriente y voltaje siempre de mayor a menor. Jugamos con los rangos. 8.17 kilo ohms. Ya, yo lo voy a escribir en ohms, eso sí, porque no quiero perder esos decimales extra que tengo acá. Sería entonces 8173,3. Me voy acá. Entonces, RTH medido igual a 8007, ¿cuánto? No, 8173. Como 3 ohms. Sí, tiene rango y tiene niveles. Aunque hay unos que son como más, un poquito más pro y el rango se autoselecciona solo. Pero la mayoría tiene rangos, ¿ya? El que tengo yo se selecciona solo. El que tenía antes tenía niveles. Entonces estoy pensando, de hace rato ya me viene dando vuelta en la cabeza. Vamos a borrar esto porque ahora vamos a ver voltaje de Thevenin, lo vamos a medir. Como midiendo el voltaje entre los puntos AB. Así de sencillo. Si aquí lo complejo después es el análisis. Pero no imposible ni difícil. Estoy tratando de ver si un día de estos preparo el celular y hago una clase, armo un circuito en un protoboard y yo tengo varias resistencias, entonces así hacemos una clase con mi instrumento y toda la cosa. Pero me gustaría ver cómo conseguirme un multímetro que tenga distintas escalas. Ya, volts, me dice que no tengo nada. ¿Por qué me dice que no tengo nada, chicos? Rápido, rápido, vamos. ¿Por qué me dice que no tengo nada? Porque no están conectadas a la fuente. Porque las fuentes no las estoy conectando. Es decir, cuando yo voy a medir voltaje de Thevenin, tengo que tener el circuito como era el circuito original, es decir, con las fuentes conectadas tal cual como corresponde. Y ahí voy a medir, ¿cierto? O sea, tomo nuevamente el circuito original y ahí voy a medir mi voltaje de Thevenin, el cual es menos 206 volts. Ya, que diga menos, ¿qué quiere decir? ¿Que el voltaje va de A a B o de B a A? De A a B, perdón, de B a A. Ahora, esa es A y esa es B, porque lo definimos desde el inicio así, pero yo no me va a hacer nada para decir que ese iba a ser el punto A y ese iba a ser el punto B. Yo corté la resistencia y dije, ya, esta es A y esta es B, listo, de izquierda a derecha. ¿Ya? Así que eso es un tema de polaridad. No nos importa el voltaje y su polaridad en este momento, en ese caso. Después se van a dar cuenta que sí es importante. Entonces el voltaje Thevenin es 206 volts aproximadamente. Voltaje de Thevenin medido Ay, señor. 206 volts aproximadamente
voltaje de Venning medido. Creo que hay muchas cosas abiertas, vamos a cerrar algunas. Esto ya no me interesa por ahora, así que... Y esto lo vamos a guardar y lo vamos a dejar cerradito, después lo abrimos. Para que no se me sobrecaliente el PC. Este computador. Oiga, profe, ¿es verdad que CC se pasa en un mes de manera presencial? No. ¿Corriente continua en un mes de manera presencial? ¿Quién te dijo eso? A ver, mira, no vamos a entrar en discusión con respecto a lo que puedan decir otros docentes. ¿Ya? Mira, yo lo que creo que quiso decir es que probablemente, si es que volvemos a la presencialidad, estemos en un mes, tengamos un mes de presencialidad de clases presenciales en el taller. Ahora, con respecto a otros países, depende de la cantidad de alumnos, depende de hartas cosas en cuánto tiempo se puede pasar corriente continua. Depende de la persona también, del nivel matemático que tenga la persona, entre otras cosas. Porque una persona, por ejemplo, que tiene un buen nivel matemático, yo no necesito explicarle por qué el positivo acá pasó negativo hacia la derecha, ¿se entiende? Entonces, eso depende de varias cosas. Partiendo por el nivel de educación que se trae antes de entrar a la institución o antes de entrar incluso al ramo, porque puede ser que no sea CC y sea otro ramo y yo ya venga de otro ramo. Pero eso, depende de varias cosas. Yo he logrado, lo más acotado que he logrado hacer una vez que hice un intensivo de corriente continua, tuve 2 semanas y fue heavy, de las 7 a las 11 más o menos, y fue un intensivo de 2 semanas de corriente continua, en donde teníamos prueba cada 2 días. Para el TAI, ya no existe el TAI. Lo que pasa es que antes se podían hacer intensivos de cuando había todavía vacaciones de invierno, se podía hacer un intensivo de, no me acuerdo, pagando cierta parte de la pagando la matrícula, tú te podías inscribir al intensivo en caso de que te hubieras echado el ramo. Son como alumnos que se echaron el ramo y se hace como todo de nuevo en un mes o en 2 semanas dependiendo del caso. También se hacen intensivos para en verano, para corriente alterna o otro ramo, para que no se queden pegados. Pero igual es heavy, porque faltar una clase ya no es faltar simplemente a una semana en donde tengo tiempo de 7 días para ponerme al día. Tú faltaste una clase y ya perdiste una clase. Faltaste 4 clases y perdiste un mes completo. En fin, volvemos a lo nuestro. RTH entonces, siguiendo el mismo método, para calcular RTH, la vamos a hacer cortísima. Ustedes ya tienen más o menos un buen dominio del tema. ¿Cierto? Y va a decir del tema de circuitos mixtos. Y para calcular el RTH, tal cual como salía o tal cual la metodología que implementamos al momento de medir, vamos a entonces a anular las fuentes. No, mejor que no. Vamos a anular la fuente entonces temporalmente. Borrar. Voy a unir acá. Sí.
Le vamos a sacar su recorte. Entonces lo primero es anular las fuentes. Y luego poner acá un ohmmetro. Ya, entonces lo primero que yo les recomiendo es redibujar el circuito en base a los puntos AB. Siempre A arriba. A y ver y seguir el cable. Desde A viene una resistencia, ¿cierto? ¿O no? Lo voy a dibujar más chiquito. Desde A viene una resistencia que se llama R7. Luego, le voy a poner 100 acá. Luego, de R7, en el punto aquí, nacen tres resistencias. Una la vamos a tirar hacia la derecha, otra hacia la izquierda y otra hacia la parte del centro. Entonces aquí voy a hacer una línea que corresponde al mismo punto. ¿Cierto? Uno al centro aquí, derecho. Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno al centro. Y aquí en el que está en la izquierda sería R1, en la derecha R8 y en la izquierda del centro R8 y la derecha R3. Ya, y seguimos una de las líneas, pues no nos vamos a confundir siguiendo las tres a la vez. Ya, de R1 viene por el cable R5 y después viene por el cable R6. ¿O no? Definitivamente tengo que cerrar eso. Y tengo esto abierto. Ya, R6. Y ahí queda, hasta el momento, porque se conecta con otra cosa. ¿Con qué se conecta? R8 viene ahí, ¿cierto? A mí es que se pegó. Ya filo. No voy a estar tratando de autocorregir todo el rato. R8 viene ahí y se conecta con R6. Aquí tenemos este punto. De R3 nacen dos resistencias. Una que es R9 ¿o no? R9 que pareciera estar que se pega tanto que no me deja escribir. R9 que pareciera estar en serie con R3, pero entre R9 y R3 nace un punto de conexión, ¿cierto? Aquí con R4 y de aquí tenemos una resistencia
llamada R4. Con el punto E. ¿Hasta ahí les queda alguna duda? Ya, ahí habíamos quedado, ¿no? Excelente. Entonces, mientras ustedes me esperaban, gracias por la espera, yo tuve una epifanía en que me di cuenta que incluso hay una forma aún mejor de ver el circuito, ahora que puedo dibujarlo fácilmente. Nuevo, volvemos. Entonces tenemos acá el punto A, ¿cierto? Del punto A pasamos aquí al punto de unión, tenemos tres resistencias, ¿ok? La R8, R1 y R3, ¿sí? De R1 venían dos más, R5 y R6. De RA no venía ninguna más, es decir, perdón, de RA no, de R8. Recuerden que esta es R8, esta es R6, esta es R5, esta es R1 y esta, la de acá, R3. Y ahí se me había olvidado dibujar la resistencia de donde viene A, que es la R7. ¿Estamos? Ya. De aquí de R3 se supone que se une con R9, ¿sí? Y R9 queda entre R8 y R3. Y de ese punto sale el punto AB. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entre R6 y R8 sale el cable hacia R9, ¿cierto? Lo voy a dibujar hacia abajo. No hay ninguna diferencia, ¿ya? ¿Por qué lo estoy haciendo? Es porque yo quiero extender el circuito así. Esta es R9 y esta es ahora R4. Y acá tengo el punto B. Vamos a dibujar exactamente el mismo circuito al lado y lo vamos a tener preparado para cuando queramos después calcular VTH, porque vamos a usar el mismo circuito para la parte de VTH, con la diferencia que van a ir incluidas las fuentes de tensión. VT1 siguiendo la misma orientación, menos está invertida, ¿cierto? VT2 también está invertida porque venimos de acá, ¿cierto? ¿Qué dice R10? Ah, ya sé por qué dice R10. En fin, porque ese es otro circuito que estábamos probando con un R10 variable, pero el circuito es este mismo, solo que con las fuentes. Aquí puedo abrir todo y no pasa nada. Ven, ahí va la R8. Más rápido borrar eso, mover eso para acá, ¿sí? Y ahí le tiramos la resistencia que va al medio, que es la R3 de 2,2 kilos. La fuente invertida. Si se preguntan por qué lo estoy haciendo nuevo, recuerden que cambié de PC. Y esta iba acá. ¿Me pueden corregir? Iba ahí, ¿cierto? Esa es de 200, era de 100 y se llaman VT1 150 volts. Cambié el de aviso, ¿cierto? Sí, ya. Es la misma, pero aquí va R8 ya. Creo que esas eran y ese era el orden, si no me equivoco. Ya. Y solo me falta que esta es R3 y es de 2,2 kilos. Save Design As. TH circuito del circuito 4 ya. Ok, estamos listos. Recortes, eliminar para todos. Ahí sí. Entonces volvemos aquí. Entonces acá está. Entonces volvemos. De A R7, R1, R3, viene VT1, R6, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia si dejo VT1 o intercambio VT1 con R6 de posición? ¿Pasa alguna cosa? ¿Qué creen ustedes? No pasa nada. ¿Por qué? Porque VT1 y R6 están en... Exacto, están en serie. Entonces aquí la voy a dibujar y así vamos a tener listo el circuito para el otro y la polaridad de la fuente, menos más VT1. ¿Dónde va la otra fuente? VT2. La otra fuente va aquí. De R6 con R8, ¿cierto? Por el negativo, es decir, si la dibujo así como está, entra por el negativo, quiere decir que también está invertida. R6 con R8 justo antes de R9. Vamos a suprimir entonces aquí, voy a dejar ahí el espacio y esto lo voy a correr. Esto es VT2, 3, 2, menos más. Y la última fuente se encuentra aquí. De R3 con R9 saliendo hacia R4. O sea, en esta parte, ¿cierto? VT3 menos más. Ah, que bien, le incluimos la... Ah, pero fácil. Incluimos acá la de acá. Hacemos el cambiazo de esa rama por eso. Ahí sí. Y entonces este va a ser el circuito que vamos a ocupar para VTH. ¿Por qué? Porque tenemos que tener incluidas las fuentes. Y este es el circuito que vamos a ocupar para RTH. Como es el que vamos a ocupar para VTH, lo vamos a dejar acá arriba un rato. Cuando llegue su momento, lo vamos a invocar. Me imagino que lo fueron dibujando junto conmigo, ¿o no? Cuando me paso de pantalla se buguea. Ya, por fin. En fin. Estamos. Genial. Aquí, ¿qué hay que hacer? Esta está en serie, ¿o no? Luego esa serie queda en paralelo con con la R8, y luego ese paralelo queda en serie con R9, y luego esas dos en paralelo, perdón, esas dos en serie, cuando la resolvimos queda en serie con, o sea, en paralelo con R3. Y la última queda en serie con R7 y R4. Entonces vamos a tener algo así. Así. De A a B, R8, R3, ya, pero no la podemos tomar con R3 porque R3 está conectado aquí con R9. Punto B, punto A.
R7, R3, R8, este va a ser RX, le vamos a poner RX. Luego reducir el paralelo, ¿sí? Y así ya me imagino que ya se entiende la idea. A, R7, este paralelo se va a llamar RW, y aquí seguimos teniendo R3, acá seguimos teniendo R9, y R3 se conecta por arriba o por debajo de R9, por abajo. Y de ahí, de ese punto de unión, sale R4. Ok, luego queda este serie y el equivalente serie queda en paralelo con R3, ¿o no? Ya toda esta mega resistencia le voy a poner de nombre RXY. Finalmente voy teniendo algo así: A, B, R7, R9, perdón, R4, este es RI. Y finalmente la RTH va a ser estas tres en serie. Y listo. Entonces acá lo único que nos queda es reducir el circuito con números. Voy a ver si puedo dejar en una esquinita la imagen. Imagino que ustedes lo están reduciendo mientras yo estoy haciendo esto. Y a esta altura están capos en reducciones. Y entonces R1, R5 y R6 me da RX, ¿cierto? RX vale, lo vamos a hacer así rápidamente. R1, R5 y R6 me da RX. RX entonces están en serie, se suman 89 más 47 más 33. RX vale 169. Eso sí lo vamos a ir anotando. Kilo ohm, porque las tres están en kilo. Ya RX va a quedar en paralelo con R8 y van a formar RW. R8 vale 1 kilo y RX vale 169. Entonces sería 169, perdón, 9 por 1 dividido en 169 más 1. Hubiera puesto 170, pero para que lo vean. Ya, esto está en kilos, ¿cierto? Lo multiplicamos por 1000 para que nos den ohm, porque no quiero perder los decimales que me dejó. 994,11, o incluso lo podría dejar en fracción si quiero, para no perder ningún decimal. RW 994,11 ohms, o podemos poner que RW es igual a 16.900 dividido en 17 ohms. Eso solo para efectos de cálculo, nunca para efectos de resultados finales, ¿ya? Luego esto ya tenemos RW, esta queda en serie con R9, ¿cierto? R9 vale 35 kilos. Entonces esta la vamos a sumar con la 9 de 35 kilos. Es decir, esto más 35 kilos. Aquí tengo que ponerle el kilo porque la otra está en ohm. Y quedó ese hermoso valor, ¿ya? Decir, pero no lo vamos a ocupar, así que ya ahí nos quedó el serie, ¿cierto? Y el serie queda el equivalente en paralelo con R3. ¿Cómo sería? Ohms por R3. ¿Cuánto vale R3, chicos? 2,2 kilo ohms. Ohms por 2.2 kilo ohm dividido en ohms, que ohms es el resultado anterior, más 2.2 kilo ohm. Igual, RI entonces tiene un valor de 2073,27. Ya, ahí ya no lo puedo expresar en fracción porque no hay una fracción. O sea, podría, pero no. Ahí ya voy a usar los decimales derechamente. Entonces RI 2073,27 ohm. Y RI quedó en serie con R7 y R4, ¿cierto? R7 finalmente tiene 500 ohm o 0,5 kilo, como lo ven ustedes, y R4 tiene 5,6, no alcanzo a ver bien, 5,6 kilo ohm. Entonces le vamos a sumar a esto 500 ohm más 5,6 kilo ohm, 8173,27. 8173,27 ohm. ¿Les dio a ustedes? Bastante cercano a la medición. ¿Se dan cuenta? 8173,3,27 está por decimales casi el mismo número. Ahora vamos a la parte de calcular, ¿qué cosa? VTH. Y para calcular VTH vamos a tomar el mismo circuito que ya habíamos hecho y lo vamos a llevar hacia abajo. Porque lo primero, control Z. Lo primero que se requiere es un análisis de qué o cuál es el voltaje de VTH. Y aquí yo ya necesito que ustedes me pongan bastante atención. El equivalente de RI, RW en serie con R9, ¿cierto, Laura? Y luego el resultado de eso en paralelo con R3. Ok, para todos. Entonces ahora necesitamos hacer un análisis. ¿Este circuito es distinto de este o es el mismo? Ahora ya vamos a seguir analizando y conversando, así que necesito que me vayan respondiendo. Es el mismo. La diferencia entre uno y otro reside en que uno está dibujado de una forma y el otro de otra, pero eléctricamente hablando es el mismo circuito. ¿Pero por qué yo lo dibujo así? ¿Es obligación? No necesariamente. Pero si usted después se equivoca al momento de realizar su propio análisis a los circuitos, corre bajo su responsabilidad y después se van a dar cuenta por qué. El voltaje Thevenin, sí, el voltaje Thevenin es lo mismo que tomar los puntos AB y medir su voltaje. ¿O no fue eso lo que yo hice en el simulador? En fin, ¿sí? Ok. Entonces, como primera conclusión, vamos a decir siempre que el voltaje de Thevenin es el voltaje entre los puntos A, B, o entre los dos puntos donde estoy midiendo o calculando. Da lo mismo, eso va a depender exclusivamente del circuito, para allá voy. Da lo mismo si es AB o BA, ¿por qué? Porque yo, primero, si yo no estoy simulando, yo sé las polaridades
polaridades de las cosas, de los elementos, además de las fuentes? ¿Conozco las polaridades? No. Entonces no podría yo decir si va de A a B o de B a A, no tengo idea. Lo sabemos porque lo simulamos, pero si no lo simulamos, si no hay cómo simular, no vamos a saber, ¿ya? Entonces, calculando sí hay formas de saberlo, y por eso. Entonces VTH es el voltaje medido entre el punto A y el punto B. Hasta ahí me imagino que ninguna duda. Pero el voltaje entre el punto A y el punto B se puede definir de la siguiente forma. Yo solo los voy a rayar y después voy a aplicar control Z, así que quiero que estén atentos. Yo parto de A, ¿cierto? Sí. Y ahora voy, ojo, no voy a ¿cómo les digo? Voy a seguir líneas, no voy a hacer corrientes todavía, ni nada. Así que enfóquense en la ruta que voy tomando. Si yo pongo un voltímetro entre A y B, o pongo un voltímetro en cualquier lado, por ejemplo, si yo pongo un voltímetro entre este punto aquí y aquí, yo les pregunto, ¿qué voltaje, y no hablo del valor, sino que analíticamente, qué voltaje me debería entregar ese voltímetro? Vamos, piensen. ¿Qué voltaje? Repito, si yo conectara un voltímetro en este circuito así de la nada, ¿qué voltaje me debería entregar mi voltímetro? Es una respuesta a pura lógica. No. ¿Voltaje total? ¿Aquí hay un voltaje total? Yo no tenía idea que había un voltaje total. Cero. Exacto, la voz. El voltaje de la fuente que tengo conectada entre ese punto y hasta ese punto tengo el voltaje de la resistencia R6. Por lógica, el voltímetro me va a entregar el voltaje sumado de ambos elementos. ¿Me entendieron? Aún cuando tenga... ¿Está bien que sea honesto? ¿Por 2 a cuál? Más o menos. Ya. Ustedes ya aprendieron en serie y paralelo y en Kirchhoff en la parte sencilla, circuitos series, chicos, que cuando yo aplicaba una fuente de tensión acá, esa fuente, el voltaje se distribuía, ¿o no? Perdón. Se distribuía entre estos dos elementos que están en serie. Y la corriente era igual y toda la cosa, ¿cierto? Y un poquito del voltaje de esta fuente quedaba aquí y el otro poquito quedaba aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Ojo, siguiendo la misma lógica, sucede que en ese circuito hipotético, como apartado del circuito, la corriente que pasa por aquí es igual porque están en serie y toda la parafernalia que ustedes ya saben, ¿cierto? Y por ende el voltaje es proporcional y toda la cosa. Pero este mismo pequeño dibujo, yo también lo podría, si lo dibujo así, sería lo mismo que decir, por ejemplo, para que vean ustedes, ¿qué pasa si tengo dos resistencias así y me dicen que entre sus extremos, por ejemplo, J y K, al medir con un voltímetro tengo, no sé, 20 volts? Eso no sería lo mismo decir que en el fondo entre J o el punto J y el punto K, de alguna u otra forma, hay alguna fuente o varias fuentes que le están suministrando 20 volts a mi circuito, en que una parte del voltaje obviamente cae en esa resistencia y otra parte cae en la otra resistencia, ¿sí? Ya, lo que dije arriba entonces no es muy distinto. La diferencia es que hay un nodo entre medio. Obviamente ellas dos no están en serie. Pero si yo pongo un voltímetro en un punto acá y un punto acá, el voltímetro lo que va a hacer es sumar los voltajes. La pregunta es cómo lo suma. Pero lo suma. Después se van a dar cuenta dónde está el pequeño detalle. Pero me va a entregar la suma algebraica del voltaje de ellos. De la fuente BT2 con el voltaje que se esté generando en R6. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Apliquemos la misma lógica en nuestro circuito de VTH. Volvemos acá. Se supone que yo estoy midiendo el voltaje entre los puntos A, B. Entonces, yo podría decir que si quisiera tomar un camino, el voltaje que estoy midiendo en el fondo es la suma del voltaje de R7 con el voltaje de R3, con el BT3 con BR4. ¿O es incorrecto lo que acabo de decir? ¿Ya? Yo sé lo que a ustedes les complica, y es que ustedes no unen, ojo, no unen de forma adecuada el concepto de serie y paralelo en su cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a volver atrás y se van a dar cuenta de ello. Y se van a dar cuenta de ello. ¿Por qué? En este caso, al medir el voltaje de estas dos resistencias entre los puntos J y K, tengo 20 volts y asumo que es como tener una fuente de tensión de 20 volts entre J y K. ¿Debido a qué lógica? Ojo, que esto es un circuito serie, porque implícitamente al momento de medir voltaje estoy aplicando el concepto de ¿qué? ¿De circuito serie o de circuito paralelo? Es decir, en pocas palabras, no nos debemos olvidar que cuando nosotros medimos corriente, y ojo, esto es algo que no he escrito en las otras clases que he hecho, ya cuando nosotros medimos, para medir corriente, ¿cómo nos conectamos a la resistencia o a las resistencias? En serie. Y para medir voltaje, ¿cómo nos conectamos a la resistencia? En paralelo. Y yo les pregunto, ¿y por qué eso es así? ¿Por qué nos conectamos acá en serie y acá en paralelo? ¿No debería llegar y conectarse nomás y el instrumento darme todo? Sí, hay instrumentos inteligentes que son capaces de hacer eso, pero no. ¿Por qué medimos corriente en serie y voltaje en paralelo? Ojo, que estoy yendo al fundamento de lo que hemos visto desde que iniciamos el semestre. Algo que, por lo cual hasta yo di una tarea. Exacto, porque en paralelo los voltajes son iguales en todos los elementos. Entonces, si yo conecto cualquier cosa en paralelo a esta resistencia, por ejemplo, otra resistencia, tienen el mismo voltaje, y si conecto, no sé, un gatito,
el gatito va a tener el mismo voltaje. Hay una ley que define eso, ¿o no? Nosotros le habíamos puesto el nombre de postulados. ¿Y por qué medimos la corriente en serie? Para que la corriente pase también por el amperímetro. ¿Por qué? Porque la corriente es igual en todos los elementos que están conectados. La pregunta es si el amperímetro tiene una resistencia que perturbe la resistencia total del circuito. En realidad sí la tiene, pero es tan baja que no lo perturba de una manera considerable. Acá en el voltímetro pasa lo mismo, ¿ya? El voltímetro no perturba el valor del voltaje que está midiendo de una forma considerable, es decir, tiene una tolerancia muy pequeña. Entonces, yendo de nuevo a esto, ustedes siempre tienen que pensar en todo esto y nunca se les puede olvidar. Aquí es usar lo que ya sabemos y aplicarlo, pero ahora todo junto. Voy de nuevo aquí. Entonces, ¿por qué yo al poner el voltímetro acá y acá me está dando la suma de ambos voltajes? O acá, ¿por qué si yo mido J y K? Exacto, porque está en paralelo. Estoy asumiendo que tengo conectada una fuente de 20 volts porque el voltímetro dice que tengo 20 volts entre esos puntos. ¿Sí? ¿Me comprendieron el concepto? Y si no lo comprendieron, ya con esto lo remato. ¿Por qué delante yo dije que el voltaje AB, control Z, que el voltaje AB lo podía definir yo como el voltaje de R7 con el de R3, con el de BT3, con el de R4? Por una ley muy sencilla. Ups, perdón. ¿Qué hice? ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Se me quedé, apreté otra cosa. Por una cosa muy sencilla, y es que el voltaje de esta rama, sin contar R7, lo voy a hacer con otro color mejor porque ya. El voltaje de esta rama, es decir, de la R3, es igual a sumar el voltaje de esta rama, porque la rama R3 está en paralelo con la rama del centro. Y también es lo mismo que decir que el voltaje que se genere aquí en R8 debe ser el mismo voltaje que en esta rama de R1, R5, R6 y BT1. ¿Por qué? Porque la rama de R5, R6 y BT1 está conectada ¿de qué forma con R8? En paralelo. Y R8 con BT2 y R9 está conectada ¿de qué forma con R3? En paralelo. Entonces R3 debería tener el voltaje de todo eso y R8 va a tener el voltaje de todo eso. Entonces, como son ramas paralelas, R3 tiene el voltaje de toda la rama del centro, al menos desde donde termina R7 hasta donde termina R9. Entonces, volviendo al inicio, entonces es válido decir que el voltaje en R7 más el voltaje en R3, ojo, esto no es una corriente, solo estoy siguiendo la línea, el voltaje en BT3 y el voltaje en BT4 están dándome el voltaje que estoy midiendo. ¿Y dónde lo podemos ver? De hecho, ahí ustedes lo pueden ver. El voltaje R3 no está conectado en paralelo a RW con R9 y RW no es la mezcla de R8 en paralelo con RX, perdón. ¿Se dan cuenta? Entonces, me imagino que a pesar de que ya tal vez se manejan en mixtos, pero por una cosa metodológica, se están dando cuenta que hay un pequeño cambio de percepción del circuito y de las leyes serie, paralelo y del circuito de la parte de Kirchhoff. Entonces, siguiendo esto, vamos a escribir, mejor dicho, la ecuación que define lo que acabo de escribir. Vamos a decirle voltaje a B1. ¿Por qué le puse 1? Porque hay varias opciones. Voltaje a B1 se puede expresar como BR7 más BR3 más, ¿qué sigue? Por el camino, BT3 y el voltaje de R4. Ahora, eso en estricto rigor, porque es así, estoy sumando los voltajes de todos esos elementos. La pregunta del millón es, ¿qué polaridades tienen esos elementos? Porque tenemos que ser conscientes que no, eso sería tal cual si todos tuvieran la misma polaridad, es decir, si derechamente una corriente estuviera fluyendo desde R7, derecho, así, hasta R4. Pero el circuito funciona así, o son distintas las corrientes que circulan por mi circuito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hasta que yo no determine después las corrientes y también las polaridades, yo no sé si, o sea, en el fondo es una suma de voltajes, pero yo no sé qué polaridad tiene ese voltaje o la corriente que pasa por esa resistencia. Por ende, yo lo voy a dejar como más menos. De hecho, le pongo azul siempre porque esa polaridad no la tiene la resistencia porque sí, sino que es una polaridad que la corriente le brinda la resistencia. Ahora, BT3 es el único elemento que sabemos qué polaridad tiene y además ya sabemos también que su polaridad es fija. BR4 más BR4. Y ahora voy a apurarme un poquito y voy a escribir la relación o la ecuación. No es necesario hacer todas estas ecuaciones, pero ustedes que están como recién absorbiendo el concepto o recién como uniendo los puntos, por decirlo así, porque ya en realidad ya tenían dentro estos conceptos, que si ahora me voy por el camino del centro, aquí hasta B, tengo otra cosa. Tengo BR7, ¿cierto? Más el voltaje R8, más el voltaje de BT2, más el voltaje de R9, menos el voltaje en BT3, perdón, más, solo que como es una fuente va a quedar menos igual. BT3, o sea, porque estoy
de A a B, en esa dirección estoy entrando por el menos, más el voltaje en R4, ¿ya? Todas las resistencias no sé su polaridad, o sea, sí que es más menos hasta que se aclare. Por el VT2 en esa dirección estoy entrando por el negativo, entonces es menos, y por el VT3 estoy entrando por el menos también, ¿ya? ¿Me queda alguna otra conclusión o relación? Voltaje VAB3, la que va por acá, exacto. Yo puedo, de hecho, por favor pongan toda atención para que no se pierdan y después no digan qué pasó aquí. Recuerden que estas tres resistencias las juntamos en una y creamos W. Es que así no estoy escribiendo 10 resistencias, sino la ecuación va a quedar gigante. Estas las sumamos delante, ¿cierto? Y es posible sumarlas porque las tres están en serie. Esta es RW, ¿o no? Entonces, el camino que queda es R7, RW, VT1 y de nuevo hasta el camino B. Entonces sería el voltaje en RW, ¿sí? Más el voltaje en VT1, obviamente, y luego viene de ahí para adelante lo mismo que acá hasta el final. Y aunque, ojo, y aunque con esto, o sea, con esta afirmación les quiero aclarar que aunque no estamos haciendo mallas todavía, porque no sé si las necesitamos, probablemente sí, probablemente no, va a depender del circuito, no estamos haciendo mallas, pero sí estamos aplicando Kirchhoff. Ya, hasta ahí. ¿Alguien no entendió o se perdió? Ahora insisto, no es necesario ni escribir las tres ecuaciones, al menos para este caso, ni hacer los tres cálculos. Yo lo hago en la clase o lo hago en los videos de manera demostrativa, solamente porque para que ustedes vayan viendo que las cosas se cumplen y que es cierto, nada más. Ya hago este alcance porque no nos vamos a olvidar que el voltaje entre A y B da lo mismo por cuál camino me vaya, se supone, y por eso les digo se supone porque ustedes no tienen que creerlo hasta que lo vean, o al menos hasta que lo calculen. El voltaje VAB con la ecuación 1 va a ser igual al voltaje VAB de la ecuación 2, o al menos puede variar por decimales, pero debe ser casi el mismo de la ecuación 3, porque son el mismo voltaje expresado, nada más que con las distintas ramas que hay dentro. Es decir, con cualquiera de estas tres nosotros estaríamos calculando VTH. Entonces, ¿estamos listos? Bueno, por la hora parece que sí, pero ¿estamos listos con el cálculo? ¿Ya calculamos nuestra VTH? No. ¿Qué nos falta? Sí, sé que queda N, pero ¿qué nos falta? Porque los voltajes de la fuente los tengo, la resistencia de todo el circuito las tengo. Ya, esas dos cosas que ustedes acaban de nombrar, las polaridades y el sentido, al menos hasta el momento, para nosotros es lo mismo. No les voy a hacer distinción de sentido y dirección, nada. Para nosotros al menos es lo mismo, ¿ya? Sí, esas dos cosas que mencionaron. Faltan las polaridades, es decir, ni aunque tuviera los voltajes de BR7, BR3, BR4, sabría cuál es el voltaje VAB, porque si no sé si es más o es menos, tendría una cantidad de posibilidades de poder sumar o restar estos números de una forma increíble. Y estaría de una forma muy ineficiente calculando. Y las polaridades yo las puedo ver o saber con las corrientes. Y además necesitamos las corrientes, porque si no, ¿cómo calculo B de la R7? Si solo tengo R7 y no tengo la corriente que circula por ella. ¿Me entendieron? Bacán. Entonces ahora, sí, pero no con estas ecuaciones. Esta es la ecuación que me va a dar VTH. Cualquiera de las tres que yo quiero ocupar. Cuando tenga las corrientes, calculo los voltajes, le pongo la polaridad que haya quedado, es decir, la polaridad real. Sí, pues para la I aplicamos ecuaciones. Ya, pero aquí viene algo entretenido. De hecho, hay algo que no se me ha producido en ninguno de los tres circuitos que he dado, porque obviamente lo he hecho a posta, ¿ya? Y es porque también en los videos que yo voy subiendo hay una progresión del nivel que van adquiriendo. Y es que en este circuito pasa algo especial. Voy a ver si me deja borrar aquí lo amarillo, y que para poder afirmar lo que voy a afirmar a continuación, a todo esto, ¿qué clase tienen ahora? Ustedes no tendrán ninguna, pero hay gente que tiene clase. Nivelación. Lo voy a copiar aquí abajo, ya, solo vamos a borrar también porque eso era solo meramente demostrativo. Uy, creo que me excedí. Ya, filo. Después borro eso con el lápiz. Y por último, si alguno tiene la clase y se necesita retirar, les voy a pedir que me regalen al menos 2 minutos más solo para explicar esto, y después ustedes, si quieren, se pueden ir y yo le voy a dar unos 10 minutos más nomás para terminar la idea por último de cómo es que termina esto. Pero es que lo que pasa es que en este ejercicio hay una salvedad con respecto a cómo se procede. Generalmente cuando llegamos a este punto nos dimos cuenta que necesitamos las corrientes, es decir, vamos a necesitar dibujar corrientes acá y vamos a necesitar hacer mallas, 2 mallas, 3 mallas, va a depender de cómo haya quedado el circuito. Chicos, no siempre van a ser 2 mallas, a veces incluso puede quedar un circuito mixto, es posible, si va a depender del circuito y de dónde hayan quedado los puntos B, ¿ya? Fíjense que este es el 4º circuito que llevo y estoy usando el mismo circuito desde que empezamos con Thevenin. Lo único que he hecho fue ir cambiando la resistencia que saqué del circuito, ¿se dieron cuenta?
¿ya? Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos las corrientes, me refiero a su valor, y la polaridad de las corrientes, es decir, el sentido que va a tener para poder tener las polaridades de los voltajes o en este caso de la resistencia. Ahora, como les digo, hay una salvedad en este circuito y para no darle más vueltas y no irme en la profunda, les voy a citar algo que yo mismo les enseñé cuando iniciamos corriente continua. Es por ello que yo necesito que después, cuando suba este video, todos lo vean, porque no van a entender por qué. En otro circuito, yo les digo cuando paso de acá a acá, que temporalmente me puedo olvidar de los puntos A, B, y eso es cierto, cuando tengo un cable, ¿ya? Eso es cierto. Pero en este caso, tengo que mirarlo de la siguiente forma. Yo al medir voltaje, yo estoy cerrando el circuito. Repito la pregunta. Díganme, no estoy seguro, díganme sí, no. Ya. No estoy cerrando circuito. Excelente. Cree que no y está en lo correcto. No está seguro para qué, de qué. ¿Por qué pregunté eso? No está seguro si lo cierro o no lo cierro. Ah, no había cachado. Cuando yo mido voltaje, no cierro circuito. ¿A qué me refiero con cerrar circuito? A lo mismo que había dibujado acá. Si yo tuviera una fuente aquí, resistencia y dos resistencias, y pueden ser 1000 resistencias, me da igual. Acá tengo una fuente B total, me da lo mismo el número, me da lo mismo el valor de la resistencia. Si yo al momento, pongan atención, si yo al momento de medir el voltaje de la resistencia estuviera cerrando circuito, ¿qué pasaría si realmente eso fuese así? Que cierro circuito al conectar mi voltímetro en paralelo a la resistencia. ¿No piensan ustedes que la corriente total de acá se dividiría una para acá y una para acá y el circuito dejaría de ser un circuito, por ejemplo en este caso de dos resistencias en serie, sino que estaríamos como agregándole una resistencia más a nuestro circuito y pasaría a ser un mixto? Ahora, en el fondo el voltímetro tiene su resistencia, ¿ya? Y en el fondo eso sí es así, en muy estricto rigor. Pero ¿saben cómo se arregla eso? Poniéndole al voltímetro una resistencia tan alta, de hecho no sé si se acuerdan en el simulador, poniéndole al voltímetro una resistencia tan alta que la corriente no quiera pasar por ahí. Y esto es algo que no se lo he explicado a los otros chicos, pero no sé si se dan cuenta. Resistencia de carga o resistencia de lectura, 100M. ¿Qué significa 100M? 100 megaohm. ¿Ustedes creen que la corriente se va a querer ir por ahí? No. Y si es que se llega a escapar una corriente por ahí, ¿de cuánto estamos hablando? Probablemente de unos nanoamperes, ¿cierto? Entonces es como que prácticamente por ahí no hubiera corriente. Y si no hay corriente, ¿es un circuito abierto o un circuito cerrado? Abierto. Acá, en este circuito, entonces, al medir con el voltímetro punto A, punto B, ¿estoy cerrando circuito? No, porque no hay corriente por acá. Entonces les pregunto, si no hay corriente por aquí fluyendo y la R7 se está conectando con el aire, ¿ok? ¿Hay corriente en R7? No. Si no hay corriente en R7, ¿va a haber voltaje en R7? No hay voltaje. Y no quiere decir que no exista la R7. Lo que quiere decir es que al momento de medir el voltaje de esta forma, aquí no va a haber. Y es como que hubiera un cable. Es como que yo estuviera midiendo derechamente desde ahí. Analicemos el mismo aspecto hacia abajo. De aquí hasta el punto B. De aquí hasta el punto B. Estoy conectándome con el aire, ¿cierto? ¿Hay corriente en R4? Y aquí muchos dudan, no están claros. Y algunos se preguntan, pero profe, si tengo una fuente ahí al lado. Y yo les pregunto, pero no puedo decir cómo los trato siempre en buena onda, sí. Porque no está cerrando el circuito, entonces ¿de qué dónde va a fluir la corriente? Exacto, la corriente va a fluir hacia el aire aquí. No piensan que los electrones vuelan desde las resistencias hacia el aire. Si estuviéramos hablando de una energía tan grande que fuera capaz de hacer conductor el aire, que puede pasar, es cuando se crean arcos eléctricos. Por ahí estaríamos hablando, pero las fuentes de voltaje en este caso no nos dan por un arco eléctrico. ¿Me entienden? Entonces, claro, su chispazo. Entonces es lo mismo que estar midiendo desde acá. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué no borré la fuente BT3? No. ¿Por qué no la borré? Pongan atención, analicen. ¿Hay corriente en BT3? No. Y ahora les pregunto, ¿hay voltaje en BT3? Sí. Entonces, como yo aquí, pongan atención, como yo en este circuito voy a calcular las corrientes que están circulando, puedo obviar BT3, porque hay voltaje, pero no se está cerrando en el circuito y no se está conectando con nada, así que lo puedo obviar y decir que B en realidad parte de ahí al momento de dibujar mis corrientes, ¿ok? Para calcular aquí las corrientes de las mallas. Pero acá en este circuito, tal cual, puedo borrar R7, por lo que ya dijimos, porque no hay corriente ahí y no hay voltaje. Puedo borrar R4, porque tampoco hay corriente y no hay voltaje. Pero aquí en esta parte no puedo borrar BT3, por la sencilla razón de que BT3 no tiene corriente, pero tiene voltaje, ¿no? Y si tiene voltaje, ¿la ecuación lo va a considerar o no lo va a considerar al momento de medir? Entonces, aquí, de acá, ya me eliminé esto, solamente analizando
pensando cómo funciona la corriente, la resistencia y el voltaje. Me eliminé BR4. De hecho, me eliminé BR4 de todas las ecuaciones. Y ahora queda un poquito más bonito. Entonces ahora podemos decir que VAB1 es eso, o eso, VAB2 o eso. Y ahí ya estamos un poco más tranquilos. Ahora, para el cálculo de las mallas y de las corrientes, no tengo que considerar la fuente, es innecesario porque la fuente no está cerrando circuito en ningún lado, entonces no está influyendo. Le vamos a dar ese sentido, y a esto le vamos a dar el mismo sentido. Dándole el mismo sentido va a quedar como más menos, más menos. A la fuente no le puedo dar polaridad porque ya la tiene. Más menos, más menos, más menos. Ya esta se va a llamar IF y esta se va a llamar IG. Y saco las dos ecuaciones. Malla y F. Malla y F va a ser IF, ¿cierto? Siempre la corriente de la malla que manda es positiva. ¿Factor de quién? De todas las resistencias que esté perturbando. ¿A quién está perturbando? A RW más R8. Pero la R8 también está siendo perturbada por otra corriente. IG, que va en sentido, ¿tiene polaridad la misma o polaridad inversa? Inversa. Entonces es menos IG por R8. ¿Hay alguna fuente dentro de mi malla? Sí, estoy entrando por el menos. Menos BT1 igual 0. Segunda malla, malla IG. ¿Quién es la que manda acá? IG. La voy a escribir acá a la derecha para dejarla ordenada al tiro, ¿ok? IG está circulando por ¿qué resistencias? R8 más R9 más R3. ¿Sí? ¿Hay alguna corriente que esté siendo, resistencia que esté siendo perturbada por otra corriente? Sí, la R8. ¿Por quién? Por IF. Está misma polaridad, polaridad inversa, inversa. Menos IF por R8. Obviamente el IG es positivo porque es la que manda dentro de esta malla. ¿Tengo alguna fuente de tensión dentro de esta malla? Sí, BT2. Estoy entrando por el más o por el menos de BT2. Menos de BT2. Es BT2 a menos que yo lo haya copiado mal. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos toca? Simplemente meter los valores y escribir las ecuaciones. R8 vale 1 kilo y RW, si mal no recuerdo, valía 160. No es RX. Creo que nos equivocamos de nombre. La que estaba acá y se llamaba RX, no RW. Un pequeño error de tipeo. Ya, pero la corregimos al tiro. Hay que corregirla acá y hay que corregirla acá acá. Por eso me extraño porque yo sabía que daba 169. Ahí está, ya, no ha pasado nada. Tin. Ya, RX entonces, en realidad 169 y R8 vale 1 kilo, creo. Sí, 1 kilo. Entonces 169 más 1, 170, ¿sí? Las vamos a dejar todo en kilos, ¿cierto? Porque es más fácil. 170 IF menos R8 vale 1 kilo, entonces menos 1 IG. No sería necesario poner el 1, pero nos falta el que no se acuerda que cualquier variable está multiplicada por 1, entonces lo vamos a dejar igual. ¿Y el BT1 vale 150? Sí. BT1 vale 150, está negativo, ¿cierto? Entonces menos 150, ¿cómo pasa al otro lado del igual? 150 positivo. Ecuación 1 lista. ¿Podría haberla hecho en un puro paso cada ecuación? Sí, pero no es necesario. Con 2 pasos mínimo ya estamos bien. Así no arriesgamos que nos vayamos a equivocar o a embolar con algún signo. Entonces mejor evitar. Acá sería entonces menos 1 IF, ecuación 2, menos 1 IF, a pesar de que es la malla IG, dejé IF a la izquierda para un tema de orden en las ecuaciones. Y acá sería la suma de R8 que vale 1 kilo ohm. Esta R9 vale 35 kilo ohm, creo. R3 vale 2,2 kilo ohm, creo. Y esta vale, BT2 vale 200 volts. Ya, entonces aquí tenemos más 35 más 1, 36, más 2,2, 38,2. Alguien me corrige si es que está mal. Y G igual a que a BT2 está negativo, pasa a positivo, 200. Ecuación 2, listo. Ya le voy a dar solo 5 minutos más porque tengo reunión a las 5:30 también y tengo que almorzar. Mi punto es llegar a BTH, aunque no calcule reloj porque eso es un pelo a la cola. Y aquí, ¿cómo le hago yo? En honor al tiempo, vamos a aplicar sistema de ecuaciones, en este caso de dos variables. 1. Ingresamos 170, C de 2 por 2. No, aquí, mode, ecuación. La 1. X e Y. Cn es el número. Lo que está al lado del igual siempre es el número solo. No tiene variable. Acá el 2 tiene 3 variables. ¿Te das cuenta? El 3, la primera variable está elevada al cuadrado, o sea, es de segundo grado. Entonces, en la opción 1. Y aquí metemos los datos. 170. Esto es solo válido para, en realidad, ocupar este método es solo válido para comprobar y o para 3 mallas. Para 2 mallas tienen que hacer desarrollo. Sí o sí. Menos 1, 38,2, 200. Ya, y la primera cuando apriete igual va a ser el valor de IF y la segunda va a ser el valor de IG. Y ahí vamos a ver si tenían el sentido correcto. Ya, IF al momento de calcular me dio. Aquí voy a anotar unos 6 decimales. ¿Por qué? Después se van a dar cuenta por qué. Entonces, IF es 0,91, 32,91. 91. ¿Por qué anoté tanto?
esto porque esto es miliamperes, ¿ya? Y ahí después lo vamos a pasar a microamperes. Y la otra, que también dio positivo, ¿cierto? ¿Qué significa que no haya dado positivo? Y G es igual a 5,25, ahí con 2 nomás. 5,26 lo vamos a dejar porque viene un 9 después. 5,26 miliamperes. Este lo vamos a transformar a microamperes, así que lo vamos a escribir acá. Shift mode comp, ahí volvemos al normal. 0.9132991 exponente a la menos 3 ng para que me lo den micro. Eso. Entonces esto es lo mismo que 913,29 microamperes. Y ya tenemos las corrientes y ahora es jugar, sumar y restar nomás. Ahora es pura ley de Ohm. Ya tenemos las corrientes y ahora es cosa de ver qué corriente pasa por dónde, qué polaridad tiene y listo. Se mantienen las polaridades. En R8, ¿qué polaridad queda finalmente y qué corriente queda por R8? R8 es la única excepción porque por R8 pasan dos corrientes. La corriente de R8 va a ser la misma que restar porque están contraponiéndose. La más grande. Y G menos IF. ¿Sí? Entonces tengo yo aquí 5,26 miliamperes menos lo que había calculado recién, que era que era IF, y me da 4,34 miliamperes. Esa es la corriente R8. Es la única que tiene corriente distinta, para que no se les vaya a ir. Y las polaridades se mantienen o no. Ya, y en R8, ¿qué polaridad queda? ¿La de la izquierda o la de acá? ¿De IG? ¿IF o IG? IG, porque IG es más grande. Entonces ahora si hago el seguimiento de este mismo circuito acá, más menos, más menos, menos más, casi, porque te está faltando VT3. Más, sí. Hubiera sido el mismo y no hubiera sido por la fuente que puse ahí. Pero tú sabes, la puse a propósito. Por lo mismo. Pero si no, después asumen cosas que no son. Y cuando les ponen una fuente y queda colgando, así no saben qué hacer. Como que se bloquean. Entonces, entre más tipos de casos conozcan, cuando se enfrenten a cosas que no conocen, ya saben por qué cosas guiarse. Y ahora en nuestras ecuaciones, la que va por este lado, ya sabemos que entra por menos, ¿cierto? Entonces borro el menos. El resto ya después es calcular la corriente que pasa por la resistencia, sumar los voltajes y listo. La R8 por más acá y R9 por más. RX por más también y R9 por más. Y ahora tengo finalmente mis ecuaciones, las corrientes, ¿sí? Puedo calcular fácilmente los voltajes y a la vez el voltaje de Thevenin por cualquiera de las tres ecuaciones. Pueden usar la más corta si quieren, da lo mismo. Yo la primera vez que lo hago las tres, porque si haciendo las tres me da el mismo voltaje, quiere decir que está bien hecho el circuito, al menos que VTH ya la consideración que hice está correcta. Así que eso, chicos, ya, ¿cuánto es, profe? ¿Cuánto es qué? Debería dar cercano a lo que medimos, po. Debería ser cercano a 206 volts. Puede que te dé 206, y algo o 205, y algo, seguiría estando bueno, porque está dentro del rango de tolerancia de al menos 2%. Un 2% de 206, el 10% es 20,6. El 5% es 10,3, el 2% son como 3 volts de variación y seguiría estando dentro del rango. Ya y después es llegar al... O sea, depende del profe, pero es un rango que yo dispuse, con el que yo trabajo. Cuando están como recién aprendiendo y como que les cuesta, tolero hasta 5%. Pero ya después cuando vamos jugando y ustedes van creciendo en este aspecto, yo le bajo el rango hasta 2%. Nunca bajo más que eso. No es necesario. No es necesario. Con que esté dentro del rango del más o menos 2%, yo feliz del valor medido, porque en la vida real hay algo que yo todavía en algún momento lo mencioné, pero no lo hemos visto. Voy a dejar de grabar todo esto porque estamos hablando ya de otra cosa.